Bueno, lo sacó, ahora sí un poco más lejos, más largo, pero ya estamos otra vez aquí. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí, señor. Bueno, pido excusas, Sí, señor. les ofrezco excusas por esto que va a pasar hoy. Probablemente mañana también, esperamos que no, pero lo vamos a resolver, lo tenemos bajo control. Insisto, ahí en la página ya están colgadas los materiales de esta sesión, la 9 y la 10, política comercial e instrumentos arancelarios y no arancelarios, e incluso está como alternativa una clase grabada con lo que ustedes deben saber, ¿sí? Sin embargo, vamos a continuar aquí. Nos va a sacar, ustedes cuando lo saque, ustedes pueden tener la presentación, pueden tener la grabación y van escuchando y vamos conversando. Nos toca así, es lo que, o a lo que nos pone esta pandemia y lo que en términos de competencia nosotros tenemos que aprender a resolver. Me alegra pues, por un lado, que estemos en esta, porque no nos morimos en el tema. ¿Listo? Les estaba entonces explicando el concepto de política comercial. Básicamente, señalando que por ser un tema crucial para el país, el Estado o el gobierno tiene que intervenir de una o de otra manera, ¿sí? Así como es necesario que intervenga, también es cierto que la intervención tiene que ser justo a la medida de lo que necesitamos. Son un conjunto de medidas que adoptan los gobiernos para incidir en el manejo del comercio. Habíamos puesto el ejemplo de la educación. La educación es clave para cualquier país. Luego, entonces, el gobierno tiene que controlarla. No la puede dejar en manos de los particulares, porque terminarían haciendo lo que ellos quieren. Entonces, el gobierno les da fuego, o les da juego mejor, ¿cierto? Para que participen, para que intervengan, pero siempre la mantiene controlada. En el comercio exterior es lo mismo. El gobierno necesita que importemos y exportemos. Lo que hace es tomar una serie de medidas para garantizar ese equilibrio, para garantizar esos resultados. Así como el ministro de Educación interviene colocando la matrícula gratis, dando los kits escolares, dando la alimentación, miren, son estrategias para garantizar la educación. En el comercio exterior el ministro interviene disminuyendo los impuestos, dando subsidios, dando créditos, manejando la tasa de cambio, firmando acuerdos. ¿Para qué? Para garantizar el comercio. Y ustedes, insisto, deben ser conscientes de eso, para que cuando haya algún cambio ustedes lo puedan entender. Y no se rasguen la ropa, pero ¿cómo pasó esto? ¿Y de dónde salió? No, ustedes tranquilos. Ustedes entienden qué está pasando. Y se preparan para tomar medidas. Eso es lo que hace un profesional. Eso es lo que hace un técnico en una materia. Lo entiende, no se asusta y toma medidas. ¿Cierto? Entonces, cuando el gobierno está interviniendo mucho, es decir, está controlando mucho, se supone que es un gobierno proteccionista, porque su intervención es muy grande. Y lo contrario, cuando realmente lo que está haciendo es desde lejos ayudar sin estorbar, entonces se dice que es un gobierno librecambista. Para eso entonces el gobierno tiene un conjunto de herramientas. Así como el ministro de Educación tiene un conjunto de herramientas, ya lo vieron, así como cualquier técnico de ascensores tiene un conjunto de herramientas con las que interviene y arregla y pone a funcionar. Asimismo el gobierno también tiene un conjunto de herramientas.
para poner a funcionar bien el comercio exterior. Se dividen en dos grandes grupos, arancelarias y no arancelarias. Entonces el comercio exterior empezó a caer, ¿sí? Porque, digamos, hay escasez de ciertas mercancías en el mercado mundial y dejan de importarse. Para poder garantizar que la importación siga, el gobierno entra a tomar unas decisiones. Una decisión, por ejemplo, podría ser quitar el arancel. Usted necesita estimular la importación de ese producto que escaseó. Y una manera de estimular al importador es no cobrándole el impuesto. Lo que dijimos con el tapabocas. Chévere ese ejemplo. Era necesario, urgente, que los tapabocas y demás insumos médicos por la pandemia entraran en gran cantidad. ¿Qué hizo el gobierno? Bajó el arancel. Esa es una manera en la que, dada una coyuntura especial, el gobierno entra a manejar. Entonces ustedes, cuando se enteraron que bajó el arancel, ustedes dicen, el gobierno baja ese impuesto porque necesita que entren. Esa fue la medida de política comercial que se tomó en ese momento. Y para eso se utilizó un instrumento. ¿Cuál? El arancel. Y el comercio exterior de tapabocas rápidamente funcionó en una coyuntura que teníamos en el país. Es lo que ustedes deben entender, lo que hay detrás. ¿Sí? Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Que a lo mejor no hubieran entrado rápidamente esos tapabocas y esos insumos médicos y el comercio exterior se habría vuelto un problema para la situación social y en salud que tenía el país. Entonces, el gobierno tiene que intervenir en un asunto tan importante como el comercio. Y para hacerlo, pues tiene dos grandes kits. O un kit que tiene dos grandes herramientas. Las arancelarias, porque ahí hay una sola, que es el arancel. Ya ustedes saben que el arancel, bueno, no lo saben, ya lo vamos a ver, es un impuesto. Y las no arancelarias no son impuestos, pero también sirven para que el gobierno administre, controle su comercio exterior. Los mercantilistas eran amigos de una intervención fuerte, grande del comercio o del Estado en el comercio. Los clásicos o los librecambistas consideraban que no debía intervenir, que es el mercado. Pero lo que ha demostrado la práctica, la historia, es que la intervención tiene que ser dándole la razón en parte a los mercantilistas y dándole la razón en parte a los clásicos, los librecambistas. Quien tiene que mirar la medida, qué tanto para unos y para otros, en qué sectores sí, en qué sectores no, es el gobierno. Y para eso entonces tiene unos instrumentos. Es como cuando un paciente llega a su consultorio, usted es médico, Andrés o Julián, y un paciente llega a su consultorio y usted lo evalúa y encuentra que tiene la tensión alta y que tiene, qué sé yo, el ritmo cardíaco acelerado o lo contrario, entonces usted utiliza los instrumentos para estabilizarlo. Es lo mismo con el comercio, ¿sí? Es exactamente el mismo ejemplo. El comercio exterior está pasando por una situación dada, las exportaciones bajaron o las importaciones bajaron y bajaron por una causa. Entonces usted como experto en el tema analiza la causa y decide usar unos instrumentos para darle la forma que se necesita. Es exactamente lo mismo. ¿Ves?
Entonces son dos instrumentos o dos grupos de instrumentos, pero es necesario que siempre esté interviniendo porque si lo dejas solo, se vuelve, digamos, un caos. La economía y el mismo comercio, las relaciones con los países, la paz, todo se vuelve un problema. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar eh, cuáles son esos instrumentos y cómo funcionan. Entonces, vamos a empezar por el arancel. Y para eso, ya está también la presentación arriba. Bueno, ya ustedes están escuchando, ¿no? Acá el marketing se hace directo. La gente sale con su carreta ofreciendo sus productos y el que está interesado sale y lo pide. Ahí va un señor vendiendo banano, plátano, papaya, piña, borojó, todas esas cosas. Entonces, el primer instrumento que tiene el gobierno para poder intervenir en el comercio, para que ustedes no se sorprendan cuando vean los cambios. Yo les decía, un profesional se distingue de un empírico en eso, en que el profesional entiende por la teoría, por los temas que vio. El empírico no dice, empieza a lanzar una cantidad de improperios porque bajó, porque él no entiende. Ustedes sí. El arancel es el primer instrumento con el que el gobierno interviene. Es un impuesto indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque no se lo aplica al consumidor, al que se come el arroz, a él no se le aplica es al importador, pero el importador se lo traslada al que se come el arroz. No es como el impuesto que le cobran al dueño del carro o al dueño de la casa. Ese es un impuesto directo o al empresario con sus utilidades. En este caso, no. ¿Sí? Que se cobra a las mercancías que entran o salen de un territorio aduanero. Eso es un arancel. Otros lo conocen como tarifas arancelarias, como gravámenes, como derechos de aduana, porque está relacionado con el comercio exterior. Es supremamente importante para el gobierno porque bueno, además de controlar el comercio con el impuesto, es una fuente de ingresos. Por eso les mostraba ayer el decreto con el que se bajan los aranceles a los tapabocas. Lo firma el ministro de Hacienda porque es el primero que sufre, no es que va a dejar de recibir unos ingresos por la importación. Entonces, todos los países del mundo en su comercio exterior utilizan el arancel. El arancel es universal por esa razón, porque usted lo va a encontrar en todos los países. Al que vayas o con el que intercambies, siempre va a estar ese impuesto a la entrada o salida de mercancías. Normalmente se aplica es a las importaciones. O sea, porque yo quiero controlar que mercancías de afuera entren masivamente a mi mercado, porque me arruinan. Entonces, por lo general, la costumbre es que el impuesto se cobra en las importaciones, aunque se podría cobrar en las exportaciones. En las exportaciones casi nunca se cobra. ¿Por qué no se cobra en las exportaciones, Andrés? Pues yo creo que cobra porque igual el país que importa es el que cobra arancel allá, ¿no? Y aparte porque eso dificultaría la participación de empresas en la exportación, Es si correcto, les ponen más aranceles. es correcto. Ahí está la razón, ¿cierto? Las dijiste bien ambas, porque quien cobra el arancel es allá cuando la mercancía llegue, y si usted la graba al salir, más la graba al entrar, sería la locura. Pero además, porque si usted quiere estimular que sus exportaciones
salgan, que sus productos se vendan, usted lo peor que podría hacer es cobrarle un impuesto por eso. Por eso es que normalmente nunca usted va a encontrar impuestos o aranceles en las exportaciones. Pero podría haberlo, ¿no? Porque si en un momento determinado se presenta una situación, por ejemplo, hace muy poco nos comentaba una estudiante que se estaba exportando demasiada carne de res porque la estaban pagando muy bien en los mercados internacionales. Y eso empezó a generar una pérdida o un desabastecimiento y un encarecimiento del producto en Colombia. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? No lo podía prohibir, pero le puso un arancel temporal, ¿no? Hace algún tiempo, cuando China empezó a crecer desesperadamente, el hierro y el acero lo estaban pagando supremamente bien. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los demás países? A exportar el hierro y el acero hacia China para abastecer ese dragón. ¿Y qué pasó con las economías de esos países cuando empezó a escasear el acero? Porque allá lo estaban pagando mejor. Empezó a sufrir. Entonces, en esos casos, se explica por qué se puede poner un arancel a la exportación. Para que no se sorprenda, repito. Debe ser porque empieza a escasear en el mercado local. Y como finalmente el comercio tiene que ir de la mano con la economía y a usted lo que le interesa es su economía, se puede poner arancel en las exportaciones. Pero es muy extraño que suceda. Lo normal es que sea en las importaciones. ¿Sí? Entonces casi todos los países lo usan. Por eso es universal. Es muy fácil de aplicar. Se aplica hoy en día sobre el valor de la mercancía. Entonces, por eso es que aparece un porcentaje, se dieron cuenta en el arancel, en la estructura del arancel de aduanas, porque usted sencillamente ese 5% o ese 10% se lo aplicó al valor que se está declarando en la factura y ya es como el IVA y ya es muy fácil de aplicar. Es neutro. El arancel o el impuesto es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque es fácil, queda claro, ¿no? Porque es universal, queda claro, ¿cierto? Es neutro porque él por sí solo no es ni malo ni bueno. Es bueno para el importador si usted se lo baja y es malo para el importador si usted se lo sube. Pero el arancel como tal no es ni malo ni bueno. Depende de quien esté manejando la política comercial. Es válido porque la OMC lo acepta, es decir, lo considera un instrumento aceptado, válido. Hay otras herramientas que la OMC no las acepta porque no las considera legales. Pero el arancel es aceptado por las razones que acabé de mencionarle atrás. Y es antiguo porque desde que el comercio existe, existe el arancel. Entonces, estamos frente a un instrumento que difícilmente va a pasar desapercibido cuando estemos actuando en comercio exterior, que es el arancel. Gravamen, derecho, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? Se puede clasificar, depende del hecho grabado, como les dije. En las importaciones, en las exportaciones o en el tránsito. El tránsito es una operación chiquitica del comercio, yo se las expliqué, que aparece cuando la mercancía utiliza el territorio aduanero solo para pasar
para transportarse. Pero el gobierno podría aplicarle un arancel al tránsito. Es decir, usted viene de Argentina y quiere usar el territorio para ir a México, mientras su mercancía esté en nuestro país, yo le puedo cobrar un arancel. Entonces, se aplica, depende del hecho grabado. Segundo, depende del para qué. Entonces, usted lo puede aplicar por razones fiscales, es decir, solamente para recaudar. El gobierno nacional necesita plata porque hubo una avalancha o un hecho desastre natural y hay que atender esa emergencia, pero no tiene plata. Entonces podría coger 2, 3, 4, 10 productos, explicar por qué esos 10 y aplicarle 2 puntos en el arancel temporalmente para atender ese hueco fiscal que va a generar la emergencia. ¿Ves? ¿Me entienden la razón? Solamente lo puede hacer por razones fiscales para atender un problema como ese. Entonces se dice que el objeto del arancel es por razones fiscales, pero también podría ser por razones proteccionistas, que ya lo vimos en el caso de la entrada de ropa de Panamá o de calzado de China, para proteger un sector se pone el arancel, se sube el arancel. Entonces ahí están las dos razones por las cuales se podría usar el arancel. También se podría clasificar dependiendo de cómo se cobre. Entonces, hoy en día el arancel se cobra ad valorem o sobre el valor, es decir, dependiendo del valor de la mercancía, así mismo usted cobra el arancel. Pero también se podría aplicar específico, es decir, por unidad del bien. Entonces, pongo un ejemplo. Bueno, ya vienen los ejemplos, pero hay varias formas de cobrarlo. Hoy en día la que utiliza el país y casi todos los países del mundo es sobre el valor de la mercancía. Y hay otras denominaciones. El arancel podría ser un arancel general. Entonces, el que ustedes encuentran en el decreto es el arancel general. Pero también podría ser dependiendo del convenio. Entonces, está el arancel general en el decreto, pero si los países en un acuerdo comercial decidieran otro, ese sería un arancel de convenio. Recuerden que cuando les mostré esa página de la DIAN, yo puedo ubicar el arancel general, pero puedo entrar a un sitio y mirar por cada acuerdo cuál es el arancel que se cobra. Y hay una última denominación, la van a encontrar por ahí, que son los aranceles antidumping. Ese es un nombre todo extranjero, pero pues así lo encuentra usted en toda la literatura. El dumping es una práctica que se utiliza para pagar menos arancel, se altera el precio de la mercancía. Entonces, dumping es como bajar el precio de una mercancía para cuando te apliquen el arancel pagas menos. Si la mercancía vale $4,000 y le aplicas el 5%, te da una cantidad. Pero si la mercancía valiera $1,000 y le aplicas ese mismo 5%, te da una cantidad menor, ¿ves? Entonces hay una práctica desleal, maliciosa, y es que el importador se pone de acuerdo con el proveedor para que le baje el precio a la mercancía y pagar un arancel menor. Entonces el gobierno se creó un arancel antidumping, es decir, para evitar esa práctica irregular. Entonces, voy a detenerme un poquito de explicar la forma de aplicarlos.
Si no hay alguna otra duda. Hasta aquí es información de ese instrumento, insisto, que es normal en el manejo del comercio exterior, que es el impuesto. Cuando nosotros decimos que el arancel se aplica específico, digamos que hoy en día en Colombia no se aplica específico, pero podría en algún momento usarse. O si llegaran a otro país y ustedes leen que el arancel se va a aplicar específico, lo que les están diciendo es que es sobre las cantidades de la mercancía que están importando. Entonces le van a decir, le voy a cobrar $1 por cada unidad de computador que entre. Fíjate que ahí no es sobre el valor, sino que es sobre la cantidad. En cambio, el ad valorem te cobran un porcentaje sobre el valor. Entonces, ya no es sobre la cantidad de computadores que estés entrando, sino sobre el valor de esos computadores. Y en estos casos, la base es la factura. Fíjate que aquí en el ejemplo, voy a minimizar, el arancel ad valorem me dicen que se impone en términos de porcentaje sobre el valor. La partida o la posición 87033201 vehículos tiene un arancel del 10%. Para una mercancía con un valor de 450,000, el arancel sería 450,000 por el 10, es decir, sería de 45,000. Si fuera específico, miren este ejemplo. Trigo tiene un arancel de 10 puntos por kilogramo. Para una importación de 4,000 kilogramos, el arancel sería 4,000 por 10.5. ¿Ves? Se cobra sobre la cantidad en el caso específico, se cobra sobre el valor en el caso de las valores. En Colombia se utiliza el ad valorem. Pero repito, es bueno que sepan por si en una coyuntura dada decidimos volver a ese o llegan a otro país y se cobra específico. Y el último es el mixto, que es cuando a la mercancía que se va a importar se le cobra un pedacito específico y otro pedacito a valores. Por ejemplo, galletas dulces. Tiene un arancel mixto del 10% más 0,36 por cada kilo. ¿Ves? Si yo quisiera fregar, escúcheme la expresión, desincentivar la entrada de una mercancía, le cobraría un arancel mixto. Para una importación, este es el ejemplo de 350 kilogramos con un valor de $4,500 el arancel sería 4,500 por 0,10 más 350 por 0.36. Eso es igual a un arancel de 450 más 126, es decir, de $576. Punto. Digamos que lo que ustedes tienen que saber por ahora es que, insisto, en el comercio exterior es ineludible el pago de impuestos. Y que ese pago de impuestos usted lo puede clasificar de distintas maneras. ¿Sí? Pues, dependiendo del hecho que se grave, dependiendo del objeto, dependiendo de la forma de aplicarlo y dependiendo de las otras denominaciones. Eso es lo que hay que saber. En cualquier operación de importación, siempre hay que liquidar el impuesto. Incluso en aquellos casos en los que el impuesto es cero, porque podríamos encontrarnos con que una mercancía paga 0 de arancel. Aún así lo tienes que liquidar. No es que porque es 0, entonces no hago ese trámite. No.
lo liquida a cero. Es como hoy en día, a algunos nos pasa que en el pago del impuesto de renta nos sale cero, pero igual hay que presentar la declaración. Así pasa en los aranceles. Los aranceles tienen unos efectos, entonces disminuyen las importaciones. Si ustedes quieren disminuir la importación de una mercancía en cualquiera que entre, póngale un arancel, póngale un impuesto. Aumenta la producción nacional, porque claro, cuando ustedes restringen las importaciones, estimula la producción local. Disminuye las cantidades demandadas de los productos importados. Aumenta el precio de los productos importados o exportados, porque le estás poniendo un impuesto que lo que hace el importador es trasladárselo al precio con el que se lo vas a vender al consumidor final. Cuando pones aranceles se incrementan los recaudos del Estado, pero también se aumenta la corrupción. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que tú tienes que pagar más impuestos, buscas mecanismos para evadir. Entonces, el arancel tiene unos efectos, tiene unas consecuencias. Cuando el Estado decide tomarlo, pues las tiene que medir. Cuando el Estado decide disminuir a cero el arancel para el cobro de los tapabocas, lo que estaba buscando rápidamente era que no entraran de contrabando, porque si entran de contrabando, pueden amenazar la salud pública. Lo que estaba buscando era que bajara el precio. Ustedes recordarán cuando arrancó la pandemia, un tapaboca te podría costar, no sé, 2.000 o 3.000. Hoy en día estos quirúrgicos uno los consigue hasta en 300. Ahora, haber tomado la medida no necesariamente disminuyó el contrabando. Es muy difícil, muchachos. Pero a usted lo que les debe quedar claro, que deben entender en esta formación, es que es una forma, es un instrumento con el que se maneja el comercio exterior. Y comprenderlo a la hora de aplicarlo o de jugar con él en su operación de comercio. Quiero mirar la hora. Aquí me dice que son las 9:32, listo. ¿Queda claro? Podemos hacer un ejercicio de aplicar un arancel. Entonces yo podría decir, voy a minimizar esta presentación, voy a entrar aquí, que una mercancía en particular de la que ustedes investigaron, encontraron que tiene un arancel general, si quieren, de 5, de 10, del 15, y yo les voy a proponer que realicen la importación y que liquiden el arancel de esa mercancía. Eso también se los van a pedir a ustedes cuando lleguen a las empresas. El chino, busque el porcentaje de arancel y liquídelo. Dígame cuánto tenemos que pagar de arancel. Usted va a necesitar uno, ¿qué va a necesitar? La cotización, ¿cierto? La factura, la prefactura. ¿Y qué más va a necesitar? Ubicar el porcentaje. Yo le digo, venga, Sofía, yo quiero importar ventiladores, bicicletas, es una mercancía que hoy en día es muy popular. Yo quiero importar bicicletas. Averígüeme cuál es el arancel que tengo que pagar por importar bicicletas y cuánto tendría que pagar si quisiera traer 2.000 bicicletas.
Sofía ya tiene que responderle a él. Bueno, responderle a él. Ya no puede decir, uy, no sé. ¿Sí o no, Sofía? Lo primero que tendrías que preguntarle a él es, ¿cuánto me valen las 2000 bicicletas? Es decir, deme la Profe, es que factura. Se me se le escucha está escuchando entrecortado. entrecortado. Sí, 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 yo sé que sí, sí. señor. Yo sé que sí, pero es por el tema digamos, de la conexión, pero solamente ahorita, antes me habían estado escuchando más o menos. ¿O no? Sí, Andrés, es cierto, yo sé que sí. Cuando la conexión empieza a molestar, se escucha entrecortado. Vamos a esperar un momentico a ver si estabiliza, ¿les parece? Porque es incómodo, yo sé, yo los entiendo. ¿Ahí mejoró un poquito o no? ¿Sí? ¿Ya me escuchan mejor? No, señor, es que casi no se entiende la verdad. Ok, vamos a esperar un momento. Hola, estamos esperando un poquito a ver si, además empezó a llover acá, y eso pues también complejiza el tema de la señal. Pero bueno, hasta aquí eh, me imagino que todo lo que habíamos estado diciendo antes estaba fluyendo, ¿cierto? Sí, sí, señor, hasta cuando está explicando lo de las... Ok, listo, Andrés. Listo, sí, no, aquí me sigue apareciendo, ustedes lo están viendo ahí, tal vez no, eh, el mensaje de que la señal eh, es deficiente. Esperamos un poquitico a ver si mejora. Mientras tanto, ustedes me dicen, por favor, les agradezco. Bueno, me excusan, pero estas son, les decía, las cosas con las que debemos de jugar y salir adelante. Esto no nos va a ganar. ¿Me escuchan un poco mejor? Sí, 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 señor, señora, así y se lo ya se escuchamos Bueno, mejor. listo. Entonces les estaba dando el ejemplo y ponía a Sofía como hipotéticamente alguien a quien hoy llegó temprano al trabajo, está trabajando en todo esto de comercio exterior. El jefe le dice, Sofía, yo estoy interesado en importar 2000 bicicletas. Averígüeme qué arancel tendría que pagar. ¿Sí? Sofía, lo primero que le tiene que preguntar es, bueno, ¿cuánto valen esas 2000 bicicletas? Porque en Colombia el arancel se cobra en un porcentaje sobre el valor de la mercancía. ¿Listo? Es decir, listo, jefe, claro que sí. Présteme por favor la factura por forma, la cotización. Y ya tiene la primera variable, el valor de la mercancía. Porque el arancel se cobra en un, ¿no? Porcentaje, no veo un poco, en un porcentaje sobre el valor. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje? También ya Sofía sabe. El porcentaje está en el arancel de aduana, allá en el decreto 2153. Entonces, Sofía va a su decreto, ahí está, y va a buscar bicicletas. Si va a buscar bicicletas, la va a buscar en el capítulo 6 de plantas vivas y productos de floricultura. No, la bicicleta es una mercancía casi que hecha 100% por la mano del hombre. Entonces la tiene que encontrar mucho más abajo. Es como si estás buscando
a un señor en el directorio que se llama Rodríguez. Ya tú sabes que no lo vas a encontrar en las primeras posiciones. Tienes que ir bajando. Esa es la prueba que, vuelvo y digo, les van a hacer. Búsqueme la subpartida arancelaria de bicicletas. ¿Verdad? ¿Y ahora cómo hago? Tengo que empezar a buscar. Hey, entonces tengo que recorrerme todo el arancel. No, hay una tablita en la que aparece para cada una de las sesiones cuáles son los capítulos y cuál es el nombre de los capítulos. ¿Sí? Esa es la tarea que ustedes tendrían que buscar, bicicletas. Sigo bajando, aquí estoy en jugos, ¿no? Estoy súper lejos, ¿cierto? Me tengo que mover por acá. Yo no se las voy a buscar aquí, que la idea es que ustedes vean lo que uno hace cuando no tiene la información, tienen que empezar a buscar, ¿cierto? Y aquí bajan y encuentran bueno, vamos a terminar, son las 9:43. Ahí podemos acabar nuestra sesión de hoy con un ejercicio. Importar 2,000 bicicletas. ¿Sí? Para buscar la posición arancelaria. La posición arancelaria, ya saben cómo, y van a liquidar el arancel. Vamos a suponer que el precio de esas bicicletas es de $84,000. No sé, 64 se me fue.